fuerza que invita a meditar entre tus piernas. Como el cristal, ni bien ni mal, lo nuestro es inmortal. Como el cristal. Muy buenas, Pepe, ¿cómo están todos? Comenzando un lunes hermoso acá en mi ciudad. Hay tanto sol que no sé qué hacer, ¿eh? No, me parece que se larga a llover en cualquier momento. ¿Cómo andan todos? Espero que bien. Comenzando un día hermoso, ¿eh? Por lo menos el día las gana, ¿no? Están ahí adentro de cada uno. ¿Cómo están? 63.094 Bitcoin para comenzar un poquito. Vemos cómo Bitcoin, bueno, remontó un 2%, igualmente están alejados, ¿no? De la zona que pretenden todos. Obviamente los 100 lo veo lejos todavía, por allá por octubre puede ser. Por ahora está más cerca de los 60 que de los 70. Pero bueno, ahí está. Ahora recuperó un poco la caída. Obviamente se nota mucho todavía la recuperación, un 10% semanal, por lo menos de las cripto, de las top 100, ¿sí? Si vamos a las top 100 en un ratito van a ver que en lo que es la semana han caído prácticamente un 10%, tremendo, y van recuperándose obviamente, pero bueno, ahí están, el promedio es un 9, un 10, un 12, ahí están, ¿sí? Obviamente dependiendo, como digo siempre, de la correlación positiva que tienen con Bitcoin, ¿sí? Miren, ahí empieza la volatilidad, ¿sí? Un poquito de movimiento en los países más regulados, que son los más poderosos también inclusive, que regulan las cripto, pero que compran que da calambre. Mirá, fíjate ahí, Estados Unidos, Europa, China, Japón, y bueno, acá un poquito de Brasil también, ahí va, ¿sí? Así que bueno, ahí se está comprando. Vamos a ver en un ratito qué pasa, ¿no? Hay una noticia interesante de alto impacto, el Producto Bruto Interno, a ver cuál era, vamos a ver, chequear si hay una o dos o tres, el IPP mensual, toma, ahí tenés, ¿sí? Ahora, a las 9:30, sí, ahora, estamos a 10 minutos de comenzar la sesión de Nueva York, y bueno, estamos todavía con la sesión de Londres, recuerden, y se mezcla, ¿sí? Así que bueno, se mezcla con la de Nueva York, faltan 10 minutos para, en mi país, por lo menos arranca a lo que es 9 de la mañana, aunque también obviamente estamos dentro de una sesión muy interesante que es la de Londres, donde se opera muchísimo también, ¿sí? Así que bueno, acá estamos, gente, viendo un poquito lo que son las criptomonedas, 2%, 36, mira, subió un poquito más ahí. Así que bueno, vamos a ver las top 100, lo que les decía, más o menos acá. Obviamente la ves en verde en la hora, en el día la ves en rojo, en la semana es lo que les decía, miren, 9, 15, 11, 8, 12, 11, 7, 16, 12, 11, 7, 25, 12, más 21. El promedio, 10%, 11 más o menos por ahí anda de la caída, obviamente que va de la mano de Bitcoin, ¿sí? Qué bonito, qué bonito, qué bonito de fondo la música, qué lindo, ¿eh? La puse bajita, avisen si se escucha fuerte. Recuerden que no hago publicidad, gente, el que se quiera sumar se suma, obviamente si nos encuentra, y si me encuentra, qué mejor que lo comparta con amigos, si les gusta, estamos todos los días pasándolo por YouTube, a los vivos, muchos vivos van a ser a partir de poco, seguramente les voy a estar avisando entre semana, vamos a ver, para hacer otros vivos con otros amigos que tengo, ¿sí? Ir compartiendo para ir enseñando algunas cositas, algunas tácticas y algunos objetivos que tengo en mente. Todavía hay que armarlo, ¿sí? Así que bueno, por ahora estamos en vivo todos los días, gente, por YouTube y por un par de plataformas que estoy chequeando en este momento, a ver cómo funcionan en el mes, cómo se comporta lo que es mis aplicaciones, ¿no? Que no se trabe internet, tengo mucha información puesta acá y bueno, ahí estamos, Así que bueno, me voy a ir a un poquito a lo que tiene que ver con acá. Estamos dentro de, ¿qué es esto? El oro. Bueno, ya que estamos, vamos a chequear el oro. Primero tendríamos que ir a Bitcoin, pero bueno, justo está el oro acá, lo agarramos acá, mirá, de frente. Ahí está el oro, haciendo impulsos y retrocesos. Próximamente seguramente estará rompiendo este alto, veremos qué pasa. Recuerden que hay una noticia de alto impacto ahora, minutitos, a 40 minutos más o menos, a ver si 40 minutos, noticia fundamental de alto impacto del dólar. Atentos ahí, que va a repercutir. Si es positivo para el oro, para el dólar, seguramente va a ser negativo obviamente para el oro, porque va a ir para abajo, o viceversa, ¿no? Lo mismo para el euro dólar, todas las monedas que estén como base o cotización ahí con el dólar, y también para Bitcoin, ¿sí? Sabemos que si le va muy bien al índice, muchas veces al dólar, muchas veces va a repercutir de forma negativa para Bitcoin, ¿sí?
para las hijitas. Ahí tenemos velas diarias, la vela de hoy muy bajista, tampoco muy, ¿no? Bajista, vamos a ponerle bajista, una vela que todavía no se cerró, puede ser que con la noticia de hoy, si le fuese mal al dólar, se convierta en una vela alcista, ¿sí? Tampoco va a subir hasta acá arriba, pero capaz que se da vuelta ahí, o que amplíe su tamaño como vela bajista. Está casi al límite de romper, estuvo tocando la zona y estuvo por debajo inclusive, ven, de la apertura de la vela del viernes, ¿sí? Pero bueno, se devolvió. Pero eso saben lo que significa, ¿no? Un resorte que puede venir con fuerza hacia abajo. Habría que esperar seguramente un par de minutos para que pase después de las 9:30 a ver qué pasa, ¿sí? La noticia esta que les digo. Bien, vamos a meternos dentro de esta velita rápido, una vela bajista la de hoy, que tiene que ver con el oro, velas, ahí estamos, miren. Horarias, está haciendo retrocesos, ¿sí? De esta pequeña consolidación que rompió en un pullback acá que apoya, hace como una zonita como pullback. Vamos a ver si dispara hacia arriba, lo que les decía hace un ratito en la vela diaria, que es una vela bajista, pero se puede llegar a dar vuelta. Y si no se da vuelta con el tiempo, si ustedes observan acá, tenemos una zona, ven acá lo que son impulsos y retrocesos interesantes. El más importante sería que rompa estos máximos históricos que están acá arriba. Obviamente una nave espacial dibujé ahí, pero bueno, si los apoyase se nos va a saber hasta dónde, ¿no? Pero bueno, por ahora está ahí, está a mitad del camino de llegar a altos anteriores, a los últimos saltitos. Ahí va, la mecha llegó a tocar y la bajista nos encontramos por esta zona, más o menos en velas diarias. Así que bueno, por ahora el que opera el oro, yo le recomiendo que espere un poquito, que pase la fundamental, y si no, saber que la vela es bajista, pero que viene con un par de velas que vienen tratando de llegar a los altos, a los máximos anteriores, ¿sí? Voy a borrar acá un poquito este Picasso de fondo. Así que bueno, ahí estamos con el oro. Obviamente esto es para alguien que opera swing intradía, ¿no? Si nosotros nos vamos a scalping, esto olvídate. Marca acá estas zonitas, las próximas estructuras que están ahí pegaditas. Esta nada más sirve, a no ser que el precio esté por acá abajo o para acá arriba, y justo da o coincide con zonas del pasado que son muy interesantes, como estas de acá o estas de acá, ponele, ¿no? Pero si está acá el precio, ya con esta zonita que está acá ahí, vos cuando te metes adentro, olvídate, no llegás nunca más acá arriba, ¿sí? Y sobre todo en un minuto, ¿sí? Vamos a ir a vela de 15. Ahí estamos, ¿ven? Voy a achicar un poquito. Mira, fíjate que el círculo, estamos dentro del círculo chiquito, para que vean. Ahí estamos, ¿sí? Bien, ahí estamos, en otro planeta, en otro micro fractalidad, ¿sí? Nos metemos a las larvas, que son las velas chiquititas de 15, imagínate en un minuto, esto también, y bueno, sabelo, vela diaria, bajista, hizo un rechazo, está, obviamente llegó a pasar la apertura de la vela del viernes por debajo, y ahora está como queriendo darse la vuelta. Vamos a ver si lo logra o si es un resorte, ¿no? Que la idea es, empieza a subir, a subir y pum, para abajo de vuelta, ¿no? Y termina una vela interesante, elefante bajista. Veremos. Por ahora, vela diaria bajista y a 30 minutos de una noticia de alto impacto que puede repercutir obviamente de forma directa con el oro. Así que bueno, veremos qué pasa, ¿sí? Toma. Termina la canción, termina el análisis. No, vamos a pasar a Bitcoin, que nos pasamos de largo un poquito Bitcoin. Ahí estamos, hoy vamos a estar un ratito, ¿sí? Recuerden, el viernes terminamos una operación con el oro positiva y quedamos pendiente con una manual que quedó abierta. Ahí la grabé, así que seguramente, como siempre hacemos, la grabé para compartirla. No es una obligación, pero a mí me gusta para que lo vean. Ahí les muestro después cómo terminó. Al ratito que terminó el vivo, al ratito, mientras me armaba para irme, miro la compu prendida, obviamente, ya estaba ahí, así que obviamente me senté un ratito, ajusté ahí los motores y la pasamos positiva ahí rapidito, ¿sí? Así que por suerte. Así que después les muestro, y la idea era irme, así que la cerré. Si la dejaba, seguramente sacaba un poquito más, pero yo buscaba, obviamente, salir del mercado tratando de ir a no perder, ¿no? No a ganar, a no perder. Como fui a no perder, me fui cuando vi que tenía una pequeña ganancia. Si lo hubiese dejado, quizás iba a ganar y ganaba mucho o perdía mucho, ¿sí? No lo sé. Lo que importa es eso, ¿no? Salir a tiempo muchas veces y después tendrás otra oportunidad. Escucha. Muchas veces nos quedamos, ¿no? Obviamente, porque tenemos algún análisis, una proyección y decimos, no, esto, y bueno,
y rezongás un poquito o te das el gusto de ver cómo se produce el TP, ¿no? Bien, vamos a ver, velas, estamos, no, pero acá estoy de vuelta, digo, qué parecido que es al oro Bitcoin. Sí, es parecido de alguna forma, porque es una moneda de refugio, aunque bueno, con la última guerra esta, cuando hubo guerra, supuestamente Bitcoin tenía que subir y cayó, ¿no? Pero bueno, ahí estamos, ¿sí? Miren, vamos a ir, velas de un minuto, mirá cómo va subiendo en forma de chorizo, ¿por qué? Porque es un chorizo, no. Acá ven una consolidación tipo chorizo, un canalcito. Eso es porque se están preparando para la noticia, los amigos. No, obviamente puede haber algún que otro movimiento brusco, pero el movimiento va a estar después de las 9:30, donde seguramente va a sacar a la mayoría. Así que no se metan, muchachos. Capaz que no pasa nada, pero vos siempre pensás lo peor, por las dudas. No es que sos negativo, que estás por la duda previniendo. Si después no pasa, y bueno, ahora si pasa, decís, uff, menos mal de la que zafé, ¿no? Así que bueno, ahí estamos. Voy a sacar el dibujito y me voy a ir a velas diarias para ver la vela diaria de Bitcoin, que seguramente al 2% debe ser alcista, veremos. Ahí está, sí señores, viene ahí zigzagueando Bitcoin, viene, perdón, ahí, bueno, vamos a ver si podemos, ahí está. Fíjense, solamente, obviamente, como digo siempre, si mirás el pasado, la subida que tenía un 300%, de 20.000 a 60.000, hace un por 3 ahí más o menos. Pero bueno, en este momento, obviamente, si vemos todos estos días, estas semanas que están acá, el precio parece que quiere caer más que subir, pero son retrocesos, es como acá, ¿sí? Obviamente que ahora los retrocesos, después del halving, la gente pensó que se iba a ir al millón, a los 100.000, no, maestro. Después del halving esperá un año, por lo menos, si es que va a subir. Estadísticamente, en los años pasados, cada 4 años suele pegar un estallido para arriba y lo acompañan las top 100, top 1000, pero qué sé yo qué puede pasar ahora, ¿no? Quizás en octubre sube un poquito, pero antes llega a los 20, no lo sabemos, ¿no? Ojalá que no, pero bueno, ahí estamos. Por ahora, acá le voy a marcar. Bien, una zona subjetiva de un canal en retroceso bajista, ¿sí? Si lo pones más fino es una compresión. Pero ya con estas zonitas marcadas te das cuenta que está dentro de un canal. Puedes marcar si querés 2 toques acá como soporte. Si sos renegado y vas al revés, lo marcas ahí. Agarras también este bajo, este alto y este alto y marcas un canal para arriba. Como más quieras, ¿sí? Lo que importa es que sepas cómo viene el precio y obviamente lo que podés llegar a hacer hoy, mañana o en la semana si haces intradía. Y si te metes dentro de las velitas de una hora. Escucha de fondo esto, loco. Me estoy cargando las pilas, estoy redormido, gente. Así que bueno, acá estamos. Llegando a una zona, un bache interesante acá, fíjate. Llega esta zonita y miren lo que es esto, lo que les digo, ¿ven? Todo así, ¿no? Unas horitas así, sube, importante, y ahora estamos en estas zonitas, sobre todo la última hora y media, que son esas chiquitas que las voy a ampliar. Ahí dentro está lo que les decía, la pequeña consolidación, esperando la fundamental ahora, ¿sí? A pasitos ahora, ¿sí? Ya estamos dentro de la sesión de Nueva York, 9:01, me voy a ir a 15 minutos. Ahí estamos, ven, 15 minutos, esto se va comprimiendo, cada vez más chiquito, observen acá, ¿no? Si yo te marco zonitas chiquitas, agarro esto así, es una pequeña consolidación ahí, y a la vez va comprimiendo, porque las velitas son cada vez más chiquitas, y si me meto a un minuto, vamos a ver lo que les decía, obviamente un Picasso le dibujé ahí, quédatelo, ¿lo ves? Ahí está, es tan bonito. Obviamente, vos podés operar, ¿sí? Vos podés hacer lo que vos quieras, ¿sí? Eso es subjetivo con cada uno. Algunos esperan, otros operan, otros aprovechan las oportunidades que da el mercado y otros las desaprovechan por esperar y no meterse nunca, ¿sí? Obviamente que si tenés tu estrategia te tenés que meter, pero respetar, ¿bien? El que opera Bitcoin y el que opera lo que es las divisas, lo que hacemos nosotros todas las mañanas, también, ¿sí? Hay que esperar, hay que respetar. Muchas veces la paciencia es una virtud, pero la paciencia paga, dicen. Hay veces que no, pero muchas veces sí, ¿no? Y hay que aprovechar que cuando te paga esté por encima de lo que no te paga o lo que te pierde, a lo que voy, ¿no? Lo que vos perdés. Lo que no te paga sería la pérdida. Si vos ganás ahora un 2% y perdés un 0,5 y perdés un 0,5, estás en ganancia, ¿sí? Esa es la idea, ¿sí? Ahora, si perdés un 0,5 y seguís ampliando la operación para llegar a 1 y pasarlo a positivo, puede ser que estés con Pepe Mila, pero si no, es muy probable que termines en -1, -2, ¿sí? Y abandones el camino, porque sabés que si seguís,
se te puede ampliar el drawdown negativo e inclusive llegar ahí, ¿no? Asustarte mucho. Ahora, te puedo asegurar por la ley de Murphy que cuando cerraste se va para el lado que vos querías. Pero es así, hacerle trampa al mercado. Yo cuando pensaba en la videncia, hacía dos operaciones. Una la cerraba enseguida, porque en negativo, y porque sabía que se iba a dar vuelta, decía un chanta, ¿viste? Y se daba vuelta con la otra, ¿viste? Así, ¿no? Y viste, se dio vuelta, entonces salía ahí, ¿no? Con 2-1 ganando. Así que bueno, ahí estamos, bien, basta de chistes, gente. Velas de 1 minuto, por ahora consolidando, apretando, comprimiendo y tratando de aguantar el rompimiento, no sé para dónde, dentro de un rato, con la sesión de Nueva York, ¿bien? Voy a tomarme un mate, Bien, antes de la noticia, lo que podemos hacer es, voy a compartirle, hoy voy a estar un rato chiquito también, gente, estoy armando algunas cositas para mí interesantes, ¿sí? Y bueno, trato de estar un ratito, pero la idea es esa, ¿sí? Compartirles algo de lo que hacemos todos los días en vivo, de lo que hago. Yo siempre digo hacemos, ¿no? Estoy más solo que loco malo acá, ¿no? Pero bueno, estoy todos los días y siempre algún Pepe me acompaña, ¿no? Así que bueno, esa es la idea. Y bueno, veremos qué hacemos. Voy a compartirles en un ratito ¿cómo es? Lo que les debía de la operación del viernes, ¿sí? Recuerden que cerré positivo el oro, ¿sí? Un loro verde come pasto y me quedó pendiente la libra dólar, ¿sí? Que se fue en contra y después terminó haciendo lo que analizamos. Pero muchas veces no se da en el momento, sobre todo cuando hacemos un scalping rapidito, ¿no? El scalping es así, muchas veces tenés que tener ojo y tenés que tener agilidad, muchas veces por el ruido que hay, ¿no? Pero bueno, la idea es esa, mostrarles en 1 minuto lo que hago en 30, ¿sí? En velas de 30 o en velas de 15, ¿sí? Si lo muestro en velas de 15... y calculo que de acá 2 días, 1 día hay que ir mostrando y es un lío, ¿no? Entonces así en scalping es más difícil, pero me animo a hacerlo, ¿no? Como todos los días, es lo mismo que en temporades grandes, pero tenés que ir más vivaracho nada más. Nada más no, es más complejo, ¿sí? Así que ustedes siempre háganme caso, M15, M30, H1, analizás, proyectás, tenés TP, stop loss y adentro. La frecuencia de tu amor. Bien, me voy a ir al MT4. Voy a calentar el agua también seguramente. Suelo tener esa falla técnica con el agua, ¿no? Se me enfría. La caliento, me siento, voy a tomar un mate y está frío. Ahora, lo tomo donde la calenté y está caliente. Es muy raro. En el transcurso de estos eran 500 metros, che, que tenía que traer. Bien. Qué rico mate. Me voy a ver un poquito lo que es el video, ¿sí? A ver. Gigantes. La esencia de tu piel me cautivó. Bien, ahora sí, voy a bajar un poquito la música para mostrarles. La frecuencia de tu voz. Sintonizarte. Lo que vamos a ver ahora es lo que les decía, libra dólar. Solamente lo voy a dejar 1 minuto porque no vamos a poner a ver lo que grabé. Fue rápido, pero capaz que no tenemos que comer 15 minutos. No le voy a dejar 15, les muestro más o menos así adelantando, Bien, ahí estamos. No alcanzo a ver bien porque se ve chiquito, pero la idea era, obviamente, puse unos parciales, fui cerrando parciales, el precio se empieza a dar vuelta, fui cerrando aprovechando el lotaje que puse arriba, en un momento con las operaciones las fui cerrando parciales, fui cerrando operaciones hasta que estuve en positivo y después podía haber seguido con otras operaciones, pero la idea era voy a ir adelantando esto, a ver si puedo... Bien, ¿dónde está? Acá, ahí está. Voy a adelantar acá un poquito, ¿ven? Ahí va, ahí va el precio, la de arriba se cerró en positivo, la de abajo me parece que está abierta, a ver ahí. No, ahora empieza a caer, a ver ahí. Sí, a ver un poquito más, un poquito más, un poquito más. No se iba nunca. Ahí está, ¿ven? Ahí cayó, cerré parciales, fui cerrando. Ahí voy viendo que voy cerrando algunos parciales con algunos stop en positivo por detrás. Me cubro con el del medio. Voy viendo lo que voy pensando. La idea era irme, no sacar 15 kilos de oro ahí, ¿no? Era ya en ganancias, ven ahí les voy poniendo porque no andaba el audio para explicar. Esto lo podría haber llegado hasta acá abajo y tranquilo lo dejaba, pero me quería ir y cerrar, ¿no? Así que paso la orden que está abajo a un stop chiquito por encima, ya había ganancias con las de arriba, así que ahí estamos y ahí no sé qué pongo, a ver,
terminando manual, ganancias y bueno, el bot también, bueno, eso también en positivo. Y acá no sé qué estoy poniendo, a ver. Ahí que dice operaciones positiva con algo más de tabla. Bien, no, eso es lo que quise poner ahí, es que terminé en positivo con las de arriba y con la del medio y con la de abajo prácticamente terminé en una pequeña ganancia chiquitita, pero es una tabla, pero gané con la de arriba algo. Así que eso es la idea, mostrarles, porque no podemos estar obviamente 5 horas en vivo, ¿no? Hay veces que, ahí estamos de vuelta. Esa era la idea, ahí les mostré. Eso es de ayer, del viernes, ¿sí? Por si lo ven al viernes que le faltó un pedazo, es porque obviamente estamos un par de horitas y después me voy, ¿sí? Hoy también va a pasar lo mismo, me voy tempranito, así que si me agarra de no cerrar alguna operación, seguramente la seguiré desde el teléfono o si estoy acá, la puedo ir armando cada tanto, mientras hago otras cositas, la voy a ir... ¿no? Gestionando, como se dice. Así que bueno, música, maestro, por favor. Ahí veníamos con linda música, ¿eh? A ver qué tenemos acá. Escucha esto. Escucha qué bonito. Me voy a ir a la fuerza de la moneda, ¿sí? Si te parece a vos. No sé, ¿qué decís? Down. Esa sensación de conocernos, esa sensación, mil lenguas, atravesarnos como pétalos inquietos, atravesarnos como dos rayos intensos, total los dos somos así. Esta mañana te escribí, hay que atravesarnos como pétalos inquietos, atravesarnos como dos rayos intensos. Estás adentro de mi corazón. Ya estás adentro de mi corazón. Estás adentro de mi corazón. Ya estás adentro. Bien, vamos a pasar a la gráfica, a ver si capaz que ponemos el voto hoy, ¿eh? Vamos a ver, estoy viendo si estoy abriendo acá MT4, ahí estamos. Escucha. Somos así. Fuerza de la moneda, ¿eh? Ahí está la fuerza. Es el video de hoy. Ahí está, parate, a ver dónde está. Ese es el video de hoy, lo tengo, ahí está, ahora sí. Fuerza de la moneda, por favor. Ahora sí. Adentro de mi corazón, ya estás adentro de mi corazón, estás adentro de mi corazón, ya estás adentro de mi corazón, de mi corazón, de mi corazón.
Bien, linda música, muy bonita. Acá estoy viendo, a ver, las fundamentales. Fíjate, hay que tener cuidado con lo que dicen las noticias. Miren, observen esto. Hay que estar atento, hay que leer. Yo no leo muchas veces, pero mejor prevenir que curar, ¿no? Fíjense acá, a ver. Estamos, a ver, fundamentales. Acá viendo en otras plataformas, miren cómo cayó Bitcoin, gente. ¿Qué pasó? Tremendo, tremendo. Agarrate, mirá, miren. Acá, ahora, a ver. Bueno, ahora en un ratito se verá, calculo. Pedazo de vela, Estamos en un minuto, pero fíjense cómo cayó. Una velita interesante comparada con el resto. Acá, miren, ven que les dije, el IPP dice mañana, no hay fundamentales. Hoy dice nada, ¿sí? Así que me la comí doblada ahí, ¿sí? Así que bueno, el IPP, yo digo, qué raro, el euro que no tenga claro y ya había pasado después de la declaración de Powell, eso suele ser los martes. No lo leí ahí bien. Así que bueno, es mañana la noticia, ¿sí? Viene consolidando porque está consolidando, pero ojo al piojo, ahí chequen bien esto, ¿sí? No sé por qué no me deja el día, sino que me lo pasa al otro, hay que tener cuidado ahí, ¿bien? Así que bueno, por eso siempre tienen que tener varias plataformas para chequear. Ven acá, por ejemplo, el 14, bueno, el 15, el 14, acá tenemos lo que les decía del dólar, el discurso, falta una noticia acá, no la ponen, también la fundamental que les decía que está acá en esta otra plataforma como alto impacto el martes, ¿ven? El IPP, ¿ven? Así que bueno, hay que chequear bien siempre, ¿sí? Fíjate que acá hay unas solapitas que muchas veces, no sé por qué, porque yo no puse mañana, siempre está en hoy. Se pasó a mañana y muchas veces chequeas esto, que es de un día futuro, ¿no? Así que atentos. Está bueno para saber, igual que en la semana, pero ojo, ¿sí? Así que bueno, ahí estamos. Veremos qué pasa. Ahí está Bitcoin, una caidita hermosa con una ballenita para hacer dinero y liquidar, Todo lo que sube, baja. Y todo lo que baja, sube. Buenísimo, mejor. Así no pongo el bot que estaba ahí. Hambre tiene. Seguramente veremos si mañana o en la semana ponemos el bot de fundamentales, ¿sí? Bien, escucha. En el forastero. Me voy a la fuerza de la moneda. Pam. Hermoso, vieron que estaba dormido, hay que tener atento. Bueno, por lo menos, ¿no? Yo estaba ahí preparándome por las dudas, ya iba a poner el bot. Cuando voy a poner el bot, digo, a ver, voy a ver el horario exacto. Y digo, no, ¿qué dice acá? Mañana es mañana. O no, digo, ¿estará bien esto? Exacto, estaba bien. Así que atentos ahí, ¿sí? Muchas veces no sé por qué en la plataforma te cambia el hoy a mañana y te hacen la otra solapita donde ya me ha pasado un par de veces. Así que atentos ahí, me busca la ley. Escucha. Me busca la ley por motivos. He sido muy cruel estos últimos años. Estos últimos años. Bien. Ahí estamos, vamos a ver, entonces ya podemos empezar a buscar alguna operación, así me voy enseguida, que tengo que hacer un par de cositas mías. ¿Tiene que ver con Forex? Sí, tiene que ver con Forex, pero es algo más privado. Quiero armar algo con un servidor, ¿sí? A lo que voy, quiero armar un bot para poner un BPS, ¿sí? Lo que pasa es que me faltan algunas cositas que no me cierran del bot, viste que suele pasar antes de ponerlo, lo pones con plata de verdad, obviamente, ¿no? Y esa es la idea, si lo voy a dejar, quiero ver cómo hago para que llegue a esos porcentajes que quiero, que funcione bien. Primero lo tiro una semanita y voy viendo, pero bueno, eso es lo que estoy probando, por eso voy a estar un ratito más y después veré. En una de esas vivimos de los bots nada más, ¿no? No, siempre operando de lo que más me gusta y bueno, esa es la idea, ¿no? Bien, pendiente, miren, el australiano está fuerte, quiere decir que el oro debe ir para arriba. Fíjense, busquen el oro, va subiendo como una nave seguramente. Y vemos acá también el australiano, el yen está débil, hay que esperar a ver si, a ver acá en velas de un minuto, sí, está ahí, ¿no? Tampoco, wow, qué débil, pero en un minuto está fuerte el yen, pero está débil, fíjense, en intradía.
Bueno, euro dólar. ¿Qué pasó con el dólar? No sé. Estos indicadores de fondo, el de abajo lo hizo quien les está hablando, ¿no? Sirve para buscar zonas de order block, zonas de oferta y demanda. Está bastante interesante. Me costó hacerlo con algunas formulitas, pero lo logré hacer. Hace un año y pico que lo hice, ahí anda. Nunca lo uso, pero cada vez que me acuerdo lo pongo, ¿no? Ahí está, ¿sí? Escucha de fondo. Pum, pum, pum. Y acá tengo otro indicador que armé yo, este que está acá abajo, el que es la viborita esta de colores. Esta es la que es el rastreador, le puse nombre, ¿sí? Tiene una mezcla de varias herramientas que te permite seguir la tendencia o ver si está en rango, ¿no? Obviamente que lo ves acá arriba, pero muchas veces, como son varias temporalidades metidas acá adentro, como que te puede decir, bueno, viendo esto, no necesito pasar a otras temporalidades, ¿no? Mira, acá está replanchado, por ejemplo. ¿Qué parece este? Ah, el dólar yen. Bueno. Hay gente que te dice que tenés que trabajar, gente que te dice tenés que estudiar, gente que te dice tenés un problema existencial. Gente que no. Gente que no. Bien, me voy a meter ¿a dónde? Me voy a ir a el libra dólar, euro dólar. Ahí estamos en el euro dólar. A ver acá, voy a sacar. Sí, no, está bien, está bien. Estaba chequeando de no haber activado el robot. Igualmente no pasa nada si está activo, porque le suelo hacer una distancia para que no me toque las órdenes, ¿no? Es para fundamentales nada más. Gente que te invita a su casa a dormir, gente que te deja en la calle morir. Y vos, sí vos, no mires al costado, no te hagas el pecado, no te creas que le hablo al de al lado. Porque te habló a vos. ¿Quién sos? ¿Qué carajo estás haciendo con tu vida? ¿Qué carajo vas a hacer con vos? ¿Querés ser policía? Yo no. Qué grande. Mandalo por el grupo de. Por cualquiera de los grupos que estés. Muy bien, así se hace dinero, genio. Por WhatsApp no hablo. Estoy ocupado por WhatsApp. Le ponía, no comment por WhatsApp. Ahí le respondo. A ver. ¿Qué pasó ahí? No, eso sí que no, vamos. ¿Los redondos? Ji. Disfruten mientras termino acá de arreglar unas cositas. A ver, mando un mensajito a un amigo. Se le rompió el auto, ¿vos podés creer? A ver. Soy mecánico, gente, pero de hacer profit. No tengo ni idea cómo se hizo una rueda, imagínate. En este fin helado. No me gusta lo que habló el indio, ¿escucharon? Tremendo, muy zurdo el maestro. Pero bueno, cada uno con lo suyo, Cena distinguido. Una noche de cristal que se hace añicos. No lo soñé. Brindo a tu suerte. No lo soñé. Se ofreció mejor que nunca. No mires, por favor. Y no prendas la luz. Wow. Este film da una Imagen exquisita. Esos chicos son como bombas pequeñitas. El peor camino a la cueva del perico. Para tipos que no duermen por la noche. Bueno, Augen, mira vos. A ver, vamos a bajar. Está bien. Ahí está bajito. No jode. Bien.
A ver, ¿qué podemos ver hoy? Veremos qué encontramos en el camino, ¿no? Algo interesante puede ser, no sé, el australiano que está fuerte. Hay que ver, obviamente, ¿no? Por favor. Escucha. A ver cómo tenemos. Así que bueno, el australiano está fuerte, ¿sí? Por ahora, ¿sí? Quiere decir que va para arriba, va a tener sus retrocesos. Ojo también porque es muy panqueque. El yen está débil. Podemos buscar, a ver cómo está acá mientras, cómo va. Bueno, ahí tenemos el bot del telaraña. Todavía está ahí, a ver si tenemos en positivo. Lo puedo cerrar. Y si no, bueno, voy 18, mirá. Voy haciendo 18. Veo si lo cierro o no. Si lo cierro, opero. Bueno, capaz que lo cierro, Voy a esperar media hora más a ver si recupero algo. Seguramente va a estar en negativo un rato. Veremos. Lo dejo ahí. Va positivo por ahora. No sé qué pasará en un rato. Pero bueno, lo dejo por 30 minutos más y veré cómo lo cierro, ¿sí? Con algún Xinjiang. O de forma, ¿no? Muchas veces manual. Voy apagando las operaciones. Bueno. Australiano, a ver acá, Yen tendría que ir hacia arriba, pero si va muy bruscamente, ven, ya esto ya, ¿qué más puede subir? A ver, vamos a ir a M30 y mucho más, decía. Es interesante que venga a visitar esta zona de pivot. Son 5 puntos nada más. Podemos esperar alguna venta ahí. O si rompe con fuerza, esperar el retroceso chiquito para agarrarlo más barato, ¿no? En el caso de que te metes en el AUD Yen. Fíjense en estas pelotitas que creó Pepe Mila. Son para saber la volatilidad del mercado. Quiere decir que ya subió mucho en esta temporalidad y tendría que pegar un retroceso, ¿sí? Esas pelotitas de bomba es hasta acá llegaste, negro. Pero muchas veces hay más pelotitas y sigue y no para de subir, o de bajar, ¿no? Así que bueno, ahí estamos. Yeah. ¿Cómo andás, Pepe Gatillo? ¿Cómo andás? Bien, espero que bien, Buen día, Pepe Mila, buen día, Pepe. Vamos, pasito a pasito, no perder, ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Y operaste algo, estás trabajando, ¿no? Gracias por saludar, loco. Siempre leal, siempre fiel, igualmente un día que no salude no pasa nada, loco. Muchas gracias. Sé que estás trabajando y siempre un saludito está bueno. Así que bueno, gracias, muchas gracias. Espero que estés haciendo operaciones, Yo dejé abierto el telaraña 2, el Snake, el Snaka y cerré telaraña 1. Muy bien, eso es lo que quería que hagan. Lo que pasa es que no me gusta mucho influir porque capaz que les va mal y después se asustan, ¿viste? La idea es que los prueben, ustedes pruébenlo. Si es en demo, probalo y si es en real, pone 1 aunque sea. Pero el 2, si lo sabes, el 2, la otra vez me pasaste la información de cómo cerraste. Está bárbaro lo que hiciste por más que haya cerrado en una pequeña pérdida con el telaraña número 2, pero esa está buena la gestión. Lo que vos tenés que buscarle la vuelta a la gestión en un horario exacto. Probarlo un día en fundamentales y probarlo un día sin fundamentales. Fíjate que el 50% es el porcentaje que va a ir, los lotajes que va a ir cerrando a medida que llega a cierto, un ejemplo, va en compra con un 0.4 y te va, cuando llega a un objetivo te llega a 0.2 y después a 0.1. Eso ayuda para las otras órdenes que tenés, ¿sí? Vos me entendés. Así que chequealo. Si ves que no te funciona bien o tenés algún problemita, me avisás y vemos cómo te lo configuro para que hagas dinero. Quiero que hagas dinero, pero primero tenés que entrar a la cancha, ¿sí? Así, bueno, te va bien con eso, con un par de estrategias y muchas cositas, vas sumando. Lo importante es ir sumando. Está bueno que pruebes. Fíjate, el último Nike, no el Sneak, el Nike. El último, fíjate si lo entendés, también te puede servir porque va a favor de la tendencia muchas veces, porque se cruzan las medias y trata de seguirlas. Tenés que ir configurándole el cierre de vela, el 1 que sea 2, ir probando, ¿viste? Pero lleva mucho tiempo, por eso no termino nunca yo los robots, ¿viste? Yo los creo. Hay una chica preguntó en Telegram algo del US30, ¿no?
Ese es un bot que está bueno, me dio buenos resultados en la plataforma que estoy utilizando, pero no sé si funciona de la misma manera en otra. Igualmente, hay que hacerle mucho backtesting, ¿sí? Eso los hago, a los bots los voy haciendo para probarlos en distintos índices o cripto o sobre todo las divisas, pero a eso por lo menos, como mínimo 5 años de backtesting tienen que tener todos los bots, ¿sí? Y tratar de que terminen, por lo menos que no te quemen la cuenta. Y tratar de buscarle la vuelta en alguna etapa donde haya, no sé, entre comillas, un cisne negro, algún COVID o algo que haya pegado fuerte en el mercado para ver qué pasa con los robots, ¿no? Obviamente, en el telaraña, una vez por año te lo quema la cuenta. Puede ser hoy o mañana, o dentro de 5 años, no lo sabes. Pero también te hace 3 veces la cuenta en un día, si querés. Es como vos lo manejes, ¿sí? Por eso te digo que con las técnicas que de a poquito en la dimensión 3 a vos te voy a ir explicando, que ya sabes un par, pero las tenés que asociar bien. Esa es la idea, ¿no? Que puedas ponerlos y que vos después decidas si cerrás uno, cerrás dos, cerrás los dos a la vez, cerrás un pedazo, le pones cierres parciales y a la vez te metes con alguno de los Xinjiang que solés operar de forma manual, ¿sí? Esa es la idea y va a estar tranqui siempre. Cuando le agarre la mano, no sé, la primera operación va a ser un sniper si querés. Después, si no se da, lo del viernes pasa como hoy que te muestro la operación, ¿me entendés? Buscarle la vuelta. Siempre vas a lo sencillo primero y después te va buscando ahí, ¿no? Algunas cositas. Bien, vamos a ver. Escucha. Llámame si me necesitas, dice el tema. Bueno. Eso. A ver cómo va el bot. Mientras podemos ir viéndolo, seguramente está en negativo o muy positivo o muy... Ahí cerró un par de operaciones. A ver acá que me dice $30. ¿Lo cierro? Si me pones que sí, lo cierro. Voy a cerrar el de... ¿Ves? Acá ya empieza el juego. Va a subir. Si sube... Bueno, después te comento. Ahí va. Sube un poquito hasta acá. A ver ahí, cerrar todo. Vamos a hacer así. Voy a cerrar todas las pérdidas. Voy a cerrar todo. Me quedé con uno. Uy, ¿qué me hizo ahí? Salí de ahí, maravilla. No, ahí está. Bueno, miren, hoy mientras charlaba con ustedes, si les gusta esto, ¿te gusta hacerte $40 en un ratito? Tranqui. ¿Te gustaría hacerlo? Bueno, sumate a Planeta Pepe. Si te gustaría, tenés que estar en la dimensión 3, ¿sí? Hay una biblioteca chiquita que puse en la 2, que seguramente la voy a pasar a la dimensión 3, donde vamos a compartir algunos bots. Compartí un par, pero ya caducaron y si siguen, le falta un par de jugadores todavía a esos bots. Pero bueno, en el 3 van a estar armaditos para que de esa manera me pasás el número de cuenta y yo te lo voy a ir... pasando, no tenés que pagar nada, ¿no? Obviamente, a los Pepe que estén en la 3, ¿sí? Con el esfuerzo de estar todos los días o de estar cuando pueden, y el que no está no pasa nada, si querés, si no, pagá, es así, ¿no? Esa es la idea, ¿sí? Si quieren sumarse, se suman como quieran ustedes, me da lo mismo, ¿sí? Lo importante es pasarla bien, ¿sí? Y hacer dinero. $37, gente, ahí va. Y ahora sí, me meto, por ejemplo, ¿qué haría ahora? Vamos a hacer un dibujo acá, una tablita, mirá. Supongamos que este rectángulo es lo que hice hoy, ¿sí? Un robot. Bueno, supongamos que hice, estos son, vamos a redondear a 40, hice 40, ¿sí? Los puedo poner de vuelta y hago 10 más y vamos a 50, pero ¿para qué? Ya está. Porque puedo estar en menos 40, ¿sí? También lo puedo cerrar en menos 40, no pasa nada. Ahora, supongamos que acá tengo $40. Me voy a meter ahora sí o sí, no lo sé, pero me voy a meter a tratar de buscar alguna operación de forma manual. Si hago 10, 20, 30, 40, 50, excelente para mí, porque se suma y capaz que termino en 100 o 200 o 30 más o 10, pero también puedo terminar en menos 20 para abajo. Entonces, si termina para abajo, la idea es tratar de utilizar la ganancia como que fuese lo único que tengo para poder poner en el mercado. Al mercado le voy a dar de los 40, pongamos, le voy a dar 20. Yo ya me quedo con 20. Y con esos 20, sacando la cuenta, gestionando el lotaje, digo, con eso voy a operar. ¿Operaré con 0.05? Bueno, dale. ¿Y por qué? En vez de con 0.1. Porque con 0.5 tengo otro tiro más o tengo un stop más alejado, por ejemplo. Que si lo pierdo, pierdo 20. ¿Sí? Ahora, si
0-1, un poquito más arriesgado, quizás de lotaje más chicos, para llegar a 20. También puedo jugármela y decir, no, hoy me juego lo que gané. No, esto no es jugar, esto es ir a no perder, ¿sí? Entonces yo ya tengo el día ganado. Si me voy, no tengo por qué operar. Si me voy, ya está. ¿Para qué voy a volver a operar? ¿Me entienden? ¿Por qué voy a volver a operar si ya saqué? Pero Pepe Mila le gusta de forma manual y siempre operamos de forma manual, ¿sí? En sus principios hacíamos 2, 3, 4 operaciones todos los días en vivo. Ahora dije basta, hago 1 o 2, 3 cuanto mucho, y algún bot de los míos, siempre son bots que voy creando, que me acompañe, así que bueno, si ven alguno que se sume, recuerden que no hago publicidad. Lo recuerdo siempre esto porque se suma uno, se suma dos, se van, vuelven. Hay algunos que están una semana, son amigos y después se van y vuelven al año y siguen siendo amigos, obviamente, pero porque tienen laburos o porque no pueden estar en vivo y acompañan, ¿no? Y esa es la idea, tratar de que ustedes, si quieren, si no están, es compartirlo con otros pepes y que se vayan sumando, ¿sí? Esa es la idea. Si no quieren compartir, no hay problema tampoco, ¿sí? Lo importante es pasar un buen momento y hacer dinero, ¿sí? Para eso estamos acá, no para charlar tanto, y para enseñar. Seguramente voy a empezar a arrancar y algunos de los pepes que pase el tiempo, porque van a tener que pasar un cierto tiempo para pasar a las dimensiones, ¿sí? O lo pueden hacer mañana si querés y pagás algo, ¿no? Una donación sería de $1.500. Gárgara, loco. No, esa es la idea, ¿no? O estás tiempo o podés pagar algo, no hay problema, algo aceptable, $30, $40 no es nada, ¿no? Para estar en otra dimensión. Si no participás se te vuelve a la 1, así de sencillo. Y obviamente en la 3 o en la 4 vamos a empezar a hacer falta, ¿no? Tienen que sumarse muchos PP para hacer esto que les estoy contando, pero si somos muchos vamos a empezar a hacer los vivos con ellos y hacerlos operar, ¿sí? Esa es la idea. Arrancamos en un principio con esa idea, no estaba mal, pero seguramente parecía que estábamos todo el día explicando, y la idea acá es hacer lo que hacemos siempre, operar, ¿sí? Después, si ustedes quieren sumarse a la 1 a charlar, bárbaro, excelente, no pasa nada. Y si no quieren charlar, también no pasa nada. Lo importante es pasarla bien, aprender, y bueno, eso, ¿no? Y no quieran de un día para otro ser rentable, porque se la van a dar contra la pared, gente. Háganme caso. El santo grial es gestión y psicología. El resto es ahí, ¿no? Si se cruza una media móvil, vos fíjate si te metes o no. Así que bueno, ahí estamos. Vamos a ver fuerzas. A ver, ahora sí me voy a meter. Seguramente optaré por alguna fuerte, alguna débil. Veré cuánto hace que vienen recorriendo el panorama. La libra, por ejemplo, empezó a tomar catanga. Libra llena, a ver. Libra, ¿estás acá? Me gusta, pero es peligroso esto, ¿eh? Estamos en M30 acá, perdón. Sorry, ¿eh? Estamos. Después también la idea es en la 1, cada tanto compartir algunas cositas para que vayan sumándose y que les guste lo que hacemos. En la 2 empezar a hacer algo de lo que hacíamos con un par de chicos que estuvieron en su momento compartiendo un rato los vivos. Es esa la idea, ¿no? Que entre ustedes vayan, no sé, compartiéndose estrategias y buscándole la vuelta, ¿no? Al mercado, que está bueno, pero es peligroso, ¿no? Muchas veces porque acá no vendés media, ¿no? Seguís participando, dice el mercado. Y es así, lamentablemente, créanme, es así, la crueldad. Por eso uno cuando dice la verdad, el 80% termina no siendo rentable y abandona después de haber perdido años, dinero. Esa es la realidad, ¿sí? Ahora, ¿podés ser rentable? Obvio, podés ser. Yo por ahora soy, capaz que mañana lo dejo de ser, antes no lo era, pasé a serlo, dejé de serlo, pasé a serlo. Es todo la cabeza, cómo gestionás todo, y esa es la idea, enseñarles los tips que a mí me sirven, que quizás vos los podés amoldar a tu gusto, ¿no? Pero bueno, esa es la idea, ¿no? Obviamente, si te sumas hoy y ya querés aprender todo, no, negro, pará, que hay algunos que hace un año que vienen y van por la 2 tranquilo en la dimensión 2, ¿no? Hay otros que los puse en la 2, amigos también, que si participan seguirán, y si no, a los amigos pasarán a la 1, y esa es la idea, ¿no? Que vayan participando. Tampoco tenés que escribir, hola, ¿cómo andás? Me da lo mismo, hasta me da vergüenza cuando escribe alguno como para decir, acá estoy. No, tiene que salir de adentro. Si escriben, bárbaro, y si no, no pasa nada, somos grandes todos. Es colaborar, por no cobrar, nada más. Y si no, en la 1 hablen lo que quieran. Viste que hay otros grupos donde
tienen VIPs y todas esas cosas. Y bueno, ahí pagan y toda esa cosita, está bárbaro también. Esos son más importantes que este seguramente, ¿o no, gente? ¿Qué les parece? Alta llanta, ¿eh? Sigue fuerte el australiano en H4, ¿sí? Acá arriba es H4, así que ojo ahí, ¿eh? Esto no es un minuto. Podemos ver australiano dólar. A ver. Mañana hay una noticia de alto impacto, gente. Ojo al piojo, ¿eh? A ver, tendría que buscar algún par que se mueva un poquito, como para ver si hacemos algo de entrada, aunque sea un par de pips para mostrar y después vemos. Mira vos acá, la bombita tiró. Esto está bueno para seguir la tendencia, pero está en zonas hermosas para hacer un retroceso, ¿no? Ya vamos a encontrar. Estoy en M30, gente, para chequear un poquito. Perro viejo. Bueno, acá me está marcando, por ejemplo, que se tendría que venir una caída, por más que esté fuerte la libra. Puede seguir subiendo, pero ya llegó un pico acá abajo. Este indicador lo armé para saber resumen de varias temporalidades, ¿eh? Así que puede pasar de que suba unos 10, 20 pips más, pero ya viene la caída. Ojalá un retroceso interesante para si alguno quiere buscarlo. También puede ir a favor de lo que queda para subir todavía, que sería esta zonita de ahí, los 10 pips, o esta otra zonita para rellenar, ¿no? Pero fíjate que tiene que tener un retroceso. Es muy tentador la compra hasta acá, ¿eh? A ver, me voy a ir a la libra dólar acá. Escucha de fondo. Libra dólar. Le voy a tirar una comprita, ¿sí? Ahí arriba. La dejo. Si se va en contra, veré si la cierro o justo está en un número redondo acá, ¿sí? Le hice el amor. Estoy con la libra dólar, ¿eh? El viernes la terminé cerrando después. Pero bueno, está. Le pongo poquito para ver el ejemplo. Si sale por lo menos unos 10 pips. Preso en mi ciudad. Qué lindo, escucha. Tiro al pichón. 9:42, gente, ya cerramos en positivo. Bueno, ahora hay que esperar un poquito a ver qué pasa, ¿eh? Atrapado. Rojo vivo. Bueno, acá
acá estamos, orden pendiente, veremos si cae como hacemos. Las velas son chiquitas ahora en este momento, pero pueden tomar esta velocidad. Lo que estoy buscando es la volatilidad. Después viene la volatilidad. Cuando se empieza a agotar van a salir estos indicadores, que son las bombitas que creé. Son las bombitas de la volatilidad de mercado, ¿sí? Cuando salen un par de bombitas es porque ya está por hacer un retroceso, ¿sí? A la vez, si sale un yin-yang es porque está sobrevendido o sobrecomprado, como en ese caso, que sería sobrecompras, ¿sí? Y puede, no quiere decir que va a hacerlo, puede caer, ¿no? Y guiarte con alguna de las estrategias que les voy compartiendo en los videos de YouTube, donde, por ejemplo, acá está la de la motoneta, ¿la ven ahí? Esas medias que están por el medio. Bueno, la distancia tiene que verse entre las medias. Cómo quiere agarrar a algunos muchachos por ahí, o se va para arriba o cae fuerte, ¿no? Obviamente, pero para sacar, ¿no? Y le gusta sacar. Voy a buscar agua, ¿eh? Preso en mi ciudad.
estamos. No tocó la orden, ¿no? A ver, no. Bien, ahí estamos, gente. No tocó la orden, así que veo si busco otra operación o me voy en ventas con este, ¿no? La orden está ahí tranqui. La idea era agarrar acá, ven un poquito. Había subido, está dejando la mesita. Menos mal que no nos tocó ahí, ¿no? A ver si ponemos acá en H1. Está, ¿ven? Esta es la idea, ¿no? Fíjense la vela anterior, la estadística más o menos, y es muy probable que llegue acá, ¿no? Lo que estaban buscando son casi, deben ser 15 pip, o a ver, 10 pip más o menos, ¿sí? A esta zonita más o menos, ¿sí? Voy a esperar un poquito más, seguramente esto va a ir para arriba, pero va a tener su retroceso. Fíjense cómo después de la vela acá, esta es de H1, pero la vela comienza alcista y se devuelve con mecha. Esta, vamos a ver, quedan todavía 8 minutos para que termine la vela. Seguramente la próxima puede caer o puede pasar, ¿no? Esto que venimos viendo de que sube, deja la mechita y la subida puede ser que hagan los 10, estaría bárbaro. También puede pasar que esta vela misma, en los 8 minutos que quedan, alcance la orden pendiente, ¿eh? Ahí lo vamos a dejarlo en H1, tranqui, ¿sí? Vuelan y se van. Si quieren que vea algún par, todavía no me metí. Sí cerré en positivo acá, en el oro. Acá cerré en positivo hace un rato que les estuve mostrando. Si seguía con el oro seguramente estaríamos en 60, 45, 50. Pero se me podría haber puesto negativo también, ¿sí? Y tengo que esperar un poco más o ir viendo cómo voy gestionando las órdenes, ¿sí? Así que por ahora, ahí está, ven el bot del telaraña, ¿bien? Ahora, el telaraña 2, que está mucho mejor que este, lo está probando uno de los pepes ahí. A ver cómo va. Tiene que configurarlo obviamente y probarlo, ¿no? No es para el oro, es para cualquier par en cualquier temporalidad. Yo pongo el oro porque estoy en vivo y porque me gusta mostrar cómo va haciendo las operaciones en un minuto. Lo podés dejar en H1, lo podés dejar en la temporada que sea, con el euro dólar. Es lo mismo, va a tardar más quizá o menos según la volatilidad del mercado y el par que está metido el bot, ¿no? Pero bueno, es para cualquier par. El telaraña 2, el Snake, que es la viborita, el video del Snake, ese también está interesante para las tendencias. Y ahora encontré, mirá vos, ayer me pongo a hacer a la noche un backtesting en otra plataforma, porque estoy probando la plataforma con ese robot. Es un robot que se llama Elevator. Yo les había dicho algo y me da por probarlo en la libra dólar y no daba buenos resultados. Digo, bueno, lo voy a probar en otro par que tenga la libra, pero que sea un poquito más rápido, más brusco, más tendencial, ¿no? Que dispare. Y lo probé en la libra yen. ¡Wow! Es tendencial el bot, ¿no? Así que bastante bien. No me cierran todavía algunas cositas para el bot Pepe Elevation, o como quiera ustedes, el elevador. Pepe Elevador, sería un elevador. ¿Cómo se dice en inglés? Ascensor, elevador. Bueno, como que va
favor de la tendencia, pero según la volatilidad gana mucho más y lo hace rapidito, me gusta mucho. Vamos a ver después si les hago un video del bot elevador, tengo que tener tiempo, pero bueno, por eso estoy metido con otras cositas que me hacen no poder compartirles algunos videos de los bots que voy armando para probar, ¿no? Debo tener 500 bots y uno rengo, el otro le falta un brazo, al otro, a todos les falta algo, ¿no? Pero bueno, ahí está. Me acuerdo, hay alguno. Y este era de. Y este. Así, cada vez que veo voy viendo ahí. Así que bueno, vamos a ver. Libra, dólar, H1. Ahí me abrió la orden, me parece. Mirá, fíjate. ¿Ves? Mientras nos ponemos a charlar lo que le digan. Y esto, mirá, ahí va. Estamos en H1 acá, Vamos a ver qué pasa. ¿Cuánto falta para que termine la vela? 5 minutos. Bueno, veremos qué pasa, si cae, bueno. Vamos a ver velas de 15. Bingy, bongy, boing. A ver cómo está el agua. ¿Llega a estar fría de vuelta? No sé, me tienen que regalar una pava, gente. Una pava de otro planeta tiene que ser, porque esta no calienta. Está frío de vuelta. Bueno, un mate, un tereré estoy tomando. Así voy, ¿no? Hola a todos, yo soy el mejor. Te necesito.
Bien, gente, ahí abrió la orden, bárbaro. Vamos a ver si sube y si no, no pasa nada, ¿no? Recuerden que ya estamos en positivo con uno de los bots que armé del telaraña, ¿sí? Hay veces que es así, ¿no? Te toca tener que esperar 2 horas, sobre todo cuando comience una vela. Por ejemplo, en este momento estamos dentro de la vela, no, estamos a 1 minuto. Guarda que esto puede picar. Vamos a ver qué hace cuando comienza la vela de las 10, ¿sí? A ver qué hace, si dispara fuerte, para arriba o para abajo. Esta es la vela de las 10 y agárrate, Catalina, acá, a ver. Tampoco va a ser tanto, pero mira, terrible el amigo ahí, Voy haciendo otro tirito más. A ver, algún fibo por acá. Down, 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 down. Lo nuestro es inmortal. Si va para arriba, bárbaro. Y si no, por acá, vamos a ver en el 38. Ahí está, eso lo voy a dejar ahí. Lo voy a sacar. Vamos a ver qué hacemos ahí. En el caso sí, es como para hacer alguna operación manual. Recuerden que si esto es en H1, es lo mismo. Lo que pasa es que tenés que esperar 1 hora por vela. Si es en M30, lo mismo. ¿Sí? Después depende de la gestión. Y bueno, nosotros en Scalping es un poquito más complejo. Porque muchas veces lo que ves va muy rápido y te confunde muchas veces, ¿sí? Pero bueno, ahí está. Vamos a ver qué pasa. Igualmente, en el caso de que no pasa positivo, veo cómo la gestiono después. Si me tengo que ir en un ratito, 20 minutos más y me voy, ¿sí? Y la grabo, obviamente, ¿no? La dejo grabando y después veo cómo les resumo, como el video del viernes, ¿sí? Que se lo mostré. Si revisan hacia atrás, después de ver un poquito lo que era Bitcoin y el índice y el oro, les mostré, ¿no? La operación, donde salimos el viernes con el bot también en positivo y terminamos con alguna gestión en la libra dólar también en positivo. Comenzó en negativo, se pasó a positivo y bueno, esa es la idea. Escucha qué lindo. Escucha, Esto me encanta, negro. ¿Por qué? Porque me gusta mucho. También quieren que pongamos una extensión de Fibonacci, pero vamos a poner, en vez del retroceso, a ver, negro. ¿Y eso qué es? Ah, el tridente de Andrews, puse ahí, Escucha. Me acordé, hay una estrategia que tengo ganas de compartirles, que la solía utilizar me acuerdo, en viejas épocas, que estaba buena, pero tenés que hacer cuadraditos, ir marcando zonas. Capaz que lo puedo hacer en algún video. Recién me acordé con este indicador que está acá, este que está ahí. Bueno, a ver. Con vos amanecer. Que el sol. A ver qué hizo el oro mientras. Mira, el oro. Acá estaríamos haciendo dinerito en este momento también, pero bueno, en la semana, no sé si mañana hacemos el vivo, pero si lo hacemos, obviamente les voy a mostrar dejarlo un poco más tiempo, ¿sí? La magia está en tu... A ver cómo está la libra acá. La magia está en tu piel. A ver. Bueno, la libra, no te digo la gran cosa, pero comparada con el yen, si vos vas a intradía, están más lentos, ¿sí?
Veremos si da resultado la distancia. Vamos a hacer unos poquitos pip y me voy. Y si va en contra, lamentablemente tengo que dejar la operación para ver si la podemos cerrar en positivo, nada más. Y si no, asumir la pérdida, ¿no? Como siempre. Es especial. A ver la libra dólar mientras. Ah, no, estamos en la libra dólar nosotros. Perdón, libra dólar. Ok. Libra dólar estamos. Ahí está retrocediendo, mirá. Ahí está, tendría que, vamos a ver, por ahora la libra está fuerte, tirando un descanso con el dólar. Veremos qué pasa. Estamos dentro de la sesión del señor dólar, ¿sí? Puede pasar de que recupere. Miren, acá hay muchas. Si la pelotita queda, la que salió recién, si queda fija cuando termina la vela 1, esa vela es 0. Si se convierte en 1, cuando cierre la vela, puede ser que caiga un poquito porque es sobrecompra. Ya esto subió mucho. Veremos. Acá le tiro otro tirito. Veremos qué hago o cierro. No pasa nada. La paciencia es una virtud, decía el amigo, y no paraba de caer. Bueno, y 6, A ver si puedo poner una gráfica más limpia. Esta está linda. Me va mostrando algunos indicadores y vos vas viendo, pero este es el rastreador de abajo. Ojo al piojo ahí, Se puede poner interesante el rastreador también. Libra dólar está acá, sí, ahí está. Bueno, ahí estamos, Y capaz que le da por caer ahora, andas a... ¿En qué temporada está? Ah, en H1, mirá vos. Bueno, H1 es alcista acá, ¿no? La tendencia está en una loma sobrecomprada, le queda la mitad para recorrer, pero puede tranquilamente hacer una velita, ¿no? Que venga a buscar la apertura de la vela horaria anterior. Así que bueno, ahí estamos, está muy tranqui esto. Si veo que sigue así, le dejo un stop chiquito y un TP y me voy. Después veo. Pero bueno, está sobrecomprado, ¿ven? Lenta la cosa acá, Vamos a marcar esta zonita ahí para tener una guía. Voy a poner de vuelta un Fibonacci en M5 para ver. Bueno, puede caer, a ver, ojalá que no, y si cae, bárbaro, veremos qué hace. Ojalá que sea simplemente un retroceso, una zona para apoyarse por acá. Canaletti decía ahí. Vamos a ver si rompe esa zonita. Tiene acá una compresión para meterse dentro, o puede ser que sea un pullback porque ya estaría apoyando en altos del pasado, ¿sí? Que viene. Vamos a ver qué pasa. Se quedó ahí porque sabe que está Pepe Mila, y bueno, después para el vivo, aunque sea que suba para el vivo y después que caiga. Y si cae, bueno, acá adentro podemos ver algo, ¿no? Voy a poner de vuelta Fibonacci acá. Voy a agarrar esta zonita, ya hizo un fractal, así que el fractal sería esta zonita que está retrocediendo. Puede ser de que termine de romper el fractal para arriba o que caiga. No sé, para qué marco ese cuadradito, para tener una guía. Bueno, por esta zona puedo llegar a hacer una comprita, ¿sí? Que igual estaría aceptable, ¿no? O ver, ¿no? Ver qué hacemos. Mira, se está por cruzar acá. Mientras no llegue a la media, ¿sí? Cuando llegue vamos a ver una vela interesante acá, bajista, Se mete acá la cabecita. Y bueno, le puede sacudir también ahí, Mirá cómo va la viborita. Miren la viborita, ¿la ven? Miren, observen acá la puntita de la pendiente de la viborita. Vamos a llamar a Pepe Mila mientras. Me parece que esta operación sigue, Me parece que no termina en el vivo de hoy. Vamos a ver. Y si no, la cierro un rato. Vamos a ver. Me tengo que ir, ¿A dónde te vas? ¿Te vas lejos? No, me tengo que ir a hacer cosas acá adentro. Pero me tengo que ir del vivo, ¿sí? Tengo que terminar de hacer algunas cositas, nada más. Estoy así esta semanita, la semana pasada también. Si no, le meto hasta que caiga el sol.
de paz. Y dice... Bueno, libra dólar. Si libra dólar no se mueve, imagínate los otros pares, ¿no? Cuesta los lunes, ¿eh? ¿Qué los tiró? Hoy me pasé de largo, gente, con mi cuenta la anterior, ¿eh? Porque estuve de fiesta ayer a la noche y me pasé de largo. Me acasté como a las 3 de la mañana, imagínate. Estaba para despertarme a las 6, pero no para operar, ¿eh? Si hubiese operado me hubiese ido mal, seguramente. Bien, los que se sumen a Discord me tienen que avisar para ponerles el Pepe, ¿eh? ¿Sí? No te voy a cambiar el usuario, es el tuyo, pero en el Discord, para ver la dimensión número 1, te pongo un Pepito ahí, ¿sí? El Pepe que quieras, un sinónimo, no sé, quieres ser Pepe el grande, Pepe el lindo, lo que quieran, ¿eh? Te chequeamos si sos lindo y si pasa, serás el Pepe el lindo, ¿eh? Bien, no se ha cortado internet todavía, ¿eh? Cualquier momento, ¡puc! Pude dar. Hola, ¿cómo le va? Bien. Vamos a ver cómo salen las otras plataformas que estoy probando en este momento. Espero que salga bien y si no, bueno, veremos cómo van buscando alguna plataforma más para poder hacerlo de streaming y que se vea. Y bueno, no sé si hay para hacer ahí alguna forma de que le llegue al público de alguna manera a la gente que le guste el trading, ¿no? O la buena música. ¿Cómo le cuesta subir? Si yo le digo que acá al lado tenemos la choperita, mira, ¿la ves ahí? Mira, ahí la ven, esa choperita que está ahí, esa, ¿sí? Le voy a decir, hoy es viernes, ponele, ¿no? Obviamente no, hoy es lunes, pero le voy a decir, le voy a hacer suponer que es viernes para que, o jueves, cualquier día, pero un viernes, cuando llega el viernes, ¿no? A la noche, algo bien fresquito que no esté congelado, ahí la tenés. Si te gusta, vení a buscarla. No le gusta. Era los jugos. Bueno, no sé, un asado, que lo que quiera. Vamos, negra, dale que me tengo que ir. Vamos. Escucha, escucha. Y dice... Caminamos juntos por calles grises hablando sin parar. Cuando el tiempo pasa y la noche llega nos sentamos a mirar cómo corre el mundo y la mitad del mundo duerme también. ¿Dónde vas, hombre? ¿Dónde vas, mujer? Y este amigo me dice que sentía frío por las noches de calor, que hace un tiempo creía que era imposible estar bien en soledad, que la cama fría en la noche tibia un día lo iba a matar, y que luego pasó un tiempo de lunas ebrias y noches de placer, y que ahora está descansando, sonríe y me dice, vos sabés. Y dice, nada es mejor. Nada es igual, el tiempo es amigo siempre. ¿Está dónde está? Nada es mejor, Nada es igual. el tiempo es amigo siempre. Voy a sacar la choperita. Capaz que no le gusta la cerveza al Libra Yen, ¿eh? Capaz que son... Qué raro la Libra, ¿no? Que en las cavernas ahí, ¿no? Las tabernas o como quieran, ¿no? Te arrancás a las 6 de la tarde o a las 5, a las 4, no sé a qué hora y no paras más, ¿no? Escuchando algún grupo, alguna banda Britpop impresionante. Y en el fin de la noche una Escucha, escucha. mujer dice, hablando de Nena, nena, amor, Diego, hacete amigo. hacete amigo del dolor. Nada es mejor, nada es igual. Bueno, parece que quiere apoyar la cabecita. Vamos a ver qué hago acá. Acá va a ser la segunda comprita si la hago. Y si no, saldré. No hay mucha distancia igual, ¿no? Deben ser un par de pip, 10, 15 pip. A ver cuánto hay hasta acá. Sí, 15 pip hay hasta esta zona más o menos. Así que bueno.
Se quedó, ¿vieron? Se quedó achanchado ahí. Vamos a ver. Y eso que estamos en vela de 5. Si voy a 1 minuto, se puede ver una consolidación. Está viendo. Qué lindo dibujo para caer esto. Vamos a ver. Ojalá que no, que remonte un poco. Pero, viste, cuando empieza a hacer. Fíjense cómo se empiezan a juntar los altos y bajos, ¿no? Y la ondita ya empieza a comprimir con altos hacia abajo. Ojalá que lo rompa con fuerza y que se vaya a visitar, ¿no? Acá, esto que está acá, que me gusta tanto ahí, ahí. Y si no, bueno, no pasa nada. Hay que esperar. Hay veces que se dan 2 minutos, hay veces que se dan 1 hora y hay veces que tengo que seguir grabando para mostrarles el videíto al otro día, por si alguno lo quiere ver, ¿no? Miren cómo comprimió acá abajo lo que es el rastreador, ¿lo ven? Está pegando, baja, sube, baja, está el imán de la media móvil y a la vez el rastreador, que son un par de indicadores que armé, que acá está, ¿no? Vamos a ver si despega un poquito. Puede volver a apoyarse en la media y a la vez ver que estamos en tendencia alcista. Ven de fondo lo que son los picos, ¿sí? Del histograma. Bueno, seguimos. Sintonizarte. Vamos a bajarlo porque cada vez más chiquita la gráfica. Ahí está. Estamos en el aire. Pum, 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 pum. Juntos los dos. Estamos en el aire, ¿no? Somos 2, así que este streaming de hoy, el rimador. ¿Quieres enredarte? ¿Con qué? Vamos a llamar a Pepe. Pepe, ¿estás ahí? Acá estoy. No, habla bien, Pepe, ¿eh? Habla bien, Pepe. Habla bien, así saludás a alguno de los Pepes si se llegan a sumar a ver el video a la tarde. Quiero saber la frecuencia de tu voz. Sintonizarte. Me voy a ir a dónde? Quiero saber la frecuencia de tu amor. Acá. Sintonizarte. Sintonizar. Bueno, gente, súmense, estamos todos los días en vivo. Eso es lo que tratamos de estar todos los días. Ya se van a hacer un par de añitos que venimos todos los días en vivo, operando, analizando, pasando música, charlando, enseñando. Siempre todo fue gratis, ¿sí? Hasta que un día dijimos basta, quizás ahora vamos a ver qué hacemos. También va a seguir gratis, pero tenés que participar, nada más que eso, ¿sí? En las dimensiones de Discord, si querés, ¿sí? Sumate, que está bueno, se puede poner lindo. Lo único, voy a esperar que lleguemos a cierta cantidad de Pepe, ¿sí? Para empezar las actividades de la escuelita del planeta Pepe, ¿sí? Voy a estar ahí enseñando algunas cositas con algunos amigos que seguramente me pueden ayudar. Súmense a Discord, a Telegram, a Instagram, a YouTube. Denle like si no les cuesta, por favor, ¿sí? Hoy me tengo que ir más tempranito, pero bueno, esa es la idea. Si quieren sumarse, acá estoy. No hacemos publicidad, ustedes pueden ser los que me pueden dar una mano. Solamente compartirlo en otros grupos o con amigos. Si tienen o no idea de qué es el trading, acá pueden ir viendo y seguramente muchas dudas te vas a sacar, ¿sí? Y vas a aprender seguramente también para después despegar e ir a hacer dinero o perderlo todo también. Así que tenés que tener cuidado, ¿bien? Gestionar y psicología, gente. Bien, vamos a la gráfica que seguramente está en negativo, a ver. No, ahí anda, vamos a ver qué pasa. Está en positivo, nada. Si rompe para arriba, bienvenido. Yo en un ratito me voy. Si veo que rompe este número redondo, ya le pongo un break-even ahí porque me quiero ir. Cuanto mucho le pongo un TP. Veremos qué hacemos. Un TP para arriba. Y si cae, bueno, que caiga, negro. Estuvimos esperando cuántos minutitos, un par de minutitos. Ahí vamos a ver. A ver acá abajo el rastreador. Quiero saber la frecuencia de tu voz. Sintonizarte. El volumen va hacia arriba por algunas velas, pero vamos a ver si se deja seguir la tendencia un poquito más, aunque sea un par de pi más hacia arriba. Veremos, ¿sí? Bueno, se ha quedado. ¿Anda internet? Decía. Se quedó, se quedó ahí. Se quedó. Vamos a esperar un poquito. A ver, la próxima. ¿Qué hora son las 10:19? Bueno, yo ya tengo que andar cerrando. Vamos a quedar un poquito más. Voy a compartir algún temita. Quiero que dispare. Si dispara para arriba ahora, joya. Voy a buscar alguna
canción para regalarles algo que tenga que ver con el mercado. Como siempre, a ver si lo encuentro acá a mano. Acá tengo, mira, vamos a ir a acá, a ver. Acá, bien, acá, escuchate esto. Imagínate que vos sos un Pepe más, ¿no? Un retail, un comerciante común. Le voy a poner una canción donde las ballenas, que son las que mueven el mercado, como digo siempre, son las que se pelean entre ellas, ¿no? Se tironean entre ellas y obviamente sacan a las otras. Y a la vez los Pepe que caen ahí, que van, son las moscas. Los Pepe somos las moscas que van dando vuelta ahí recolectando información y tratando de, con esa información, hacer profit. Y el 80% lamentablemente va perdiendo, ¿no? Todo ese capital de los Pepe va a manos de ballenas que van acumulando. Obviamente los que zafan de esa no sigan en el mercado. Por eso esta canción es para ellos. Cuando ves que se cae una ballena, sacale un granito y salí corriendo. Mira, escucha. Esa. Pumba 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 pum 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 pumba pumba pum pum. Es la nueva sensación. La nueva generación. Bueno, le voy a poner un stop en el positivo porque me tengo que ir. Si sigue, que siga. Y si cae, que caiga, ¿sí? Ahí está en positivo el ¿cómo es? La operación. Si sigue bárbaro, si hace 6, 7 pip y tenés un lote y querés pagarte algo, no está mal pagarte 0.1, 0.2 para ir cubriendo algunos gastos o comisiones o para ir sacando dinero. Vas pagándote a vos, ¿sí? Los ejemplos estos, imagínate que estas 4 velitas que ya están en positivo, imagínate que son, no sé, 50 pip, pagate algo, 20 pip, 15, 10, algo pagate. Si sigue subiendo, y bueno, qué bueno, se dio. Pero vos te pagaste algo. Ahora, si sigue cayendo, tenés que ponerte a rezongar de vuelta. Si cae, por lo menos te pagaste algo, ¿no? Y te volvés a meter de vuelta con un lotaje, nada, de cero, de vuelta, arrancar de cero, o esperás al otro día, ¿no? Si me toca ahí, no perdí nada, ¿eh? Voy a quedar como Ali. Escucha. Voy a buscar un poquitito de agua. Voy a buscar. Toma mucha agua, Pepe Mila, y hay que tomar agua. Lo que pasa es que la caliento al agua, Acordate que si me toca el stop en positivo, después hace 3 kilómetros para arriba, vas a ver. Así que... y no ni una hora. Mirá esta, Libracad, para arriba. Miren Libracad, gente. Miren Libracad, me parecía, contento. Bueno, puede hacer una vela interesante, Mira, porque soy así, yo les hago la idea que estos son temporalidades de M30 y acá van 30 pip, mira, y tenés un lote, haces así, que no se cierre todo, ¿no? Obviamente, y te pagas algo. Mira, me voy a pagar nada, pero es para un ejemplo, porque estamos en vivo. Algo me pagué, que caiga y que me toque, no pasa nada, ¿sí? Obviamente, si me toca, uy, qué lástima, después siguió hacia arriba, o cayó y estuvo acá abajo, y digo, qué bueno que me pagué, ¿no? Porque no perdí nada y me vuelvo a meter acá abajo en una compra, una venta, o me voy a otro par, ¿no? Y así vas recolectando, ¿sí? Cosechás, sembrás y cosechás, sembrás y cosechás. Voy a quedar como Ali. Mirá, ¿viste? ¿Lo vieron? Ahora se va para arriba, me meto por arriba en una compra si quiero, ¿sí? Pero no, me voy, gente. Bueno, escucha, en Guaracha. Bien, gente, me voy, ya está, mejor. Si sube, después sigan la operación. Si hay algunos que están dentro de una operación como esta, seguramente puede ser para sacar los stop de los pepes y se va para arriba, o es muy linda esta zona también, ¿sí? Fíjense en el horario, quedan todavía 7 minutos para que termine la vela de 30. Le queda para mí por recorrer un poco más. Si vos vas, fíjense acá a velas de H1. A ver ahí, miren, esto es acá, esto es hermoso, acá y acá. Pero bueno, está en cada uno. Gente, yo me voy, ¿sí? Me pagué nada, era un ejemplo, lo mínimo del lotaje. Me pagué y me cerró en positivo ahí con nada, pero me tengo que ir. La idea es pasar un rato con ustedes y bueno, si se quieren sumar, se me suman a los vivos, ¿no? Les voy a estar avisando por Telegram o por Discord, ¿sí? Chau, gente, me voy. A ver si tengo acá un minuto como esto.
Qué bueno sería que caiga, ¿no? Esta, mira qué velita ahí. Te querés morir, ¿no? Si se va para abajo ahora, ¿qué hace? Por eso siempre pagate. Eran 6, 7 pip, te pagás algo, aunque sea. ¿Sí? A partir de los 6, 7 pip, siempre te pagás algo. Obviamente que si estás en H1, no. Esperá 10, 15 como mínimo. Bien, gente, me voy. Chao. Chao, gente, nos vemos, sumate, estamos todos los días en vivo, disfrutá esto, gente que es de onda, y bueno, si querés sumarte al tren, al planeta, estamos todos los días en vivo, y bueno, idea, ¿cuál es? Pasarla bien, escuchar música, charlar, sumate a Discord, ¿sí? Y elegite un Pepe, ahí vamos, chau. Veo las rocas siguen sangrando y sus derrotas vos vas pagando, nadie que entienda. Chau, gente, yo quiero, yo puedo, yo voy a lograrlo, ¿sí? Sumate al planeta Pepe, sé uno más, no tengas vergüenza y participa, habla, vamos. Chau.